Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Nunca olvidaré el día en que todo cambió. Era un atardecer en las montañas de Oaxaca, donde el cielo se pintaba de rojo sangre y el viento arrastraba un murmullo de hojas secas, como si la tierra misma advirtiera lo que estaba por venir. Yo tenía apenas 14 años cuando mi padre, un hombre callado y severo que jamás mostraba emoción, llegó a casa con una mujer que no era de este mundo. Magdalena. Su nombre salió de los labios de mi padre como un suspiro, como si pronunciarlo fuera un pecado. Ella estaba parada en el umbral, vestida de blanco, pero no de un blanco puro, sino de ese tono amarillento que tienen las telas antiguas, las mortajas. Su cabello negro caía en ondas perfectas, demasiado perfectas, como si nunca hubiera sido tocado por el viento. Y sus ojos. Dios, sus ojos eran como 2 pozos en fondo, oscuros, húmedos, como si acabaran de emerger de las profundidades de un río olvidado. Este es su nuevo hogar, dijo mi padre, con una sonrisa que no le conocía. Magdalena extendió una mano hacia mí. Sus dedos eran largos, delgados, las uñas brillaban como si estuvieran siempre recién tintadas con algo que no era esmalte. «Qué lindo tener una hijastra», murmuró. Su voz era suave, demasiado suave, como si no viniera de su garganta sino de algún lugar dentro de mi cabeza. Al tocarme, su piel estaba fría, no como la de un muerto, sino como la de algo que nunca había estado vivo. Al principio, traté de convencerme de que solo era una mujer extraña, quizás tímida, quizás de esas que han vivido demasiado tiempo en el campo y han aprendido a desconfiar de todo. Pero pronto empecé a notar cosas que no encajaban. Magdalena nunca comía. Nunca. Se sentaba a la mesa con nosotros, servía la comida, incluso llevaba los platos a su boca, pero sus labios nunca se movían. Mi padre, en cambio, devoraba todo lo que ella le ponía enfrente con un apetito voraz, como si llevara años sin probar bocado. «Tu madrastra cocina como los ángeles», decía él, con los ojos vidriosos, mientras Magdalena solo sonreía, sus dientes blancos y puntiagudos asomándose entre sus labios ojos, demasiado rojos. Por las noches, yo escuchaba cosas. Pasos arrastrándose por el pasillo. Susurros que no venían de ninguna boca. Y a veces, muy tarde, cuando la luna estaba alta, oía a Magdalena cantando en una lengua que no era de este mundo. Una melodía lenta, gutural, que hacía que mi piel se erizara y mi corazón latiera como si quisiera escapar de mi pecho. Una madrugada, el sonido de tierra removida me despertó. Me asomé por la ventana y la vi allí, en medio del jardín, arrodillada junto a la higuera que mi abuela había plantado décadas atrás. Magdalena cavaba con sus propias manos, sin pala, sin guantes, sus uñas largas hundiéndose en la tierra negra como garras. Sus labios se movían, pronunciando palabras que no entendía, pero que sentía en los huesos, como si algo dentro de mí las reconociera y temblara al escucharlas. Al día siguiente, mi padre amaneció transformado. Estaba lleno de energía, reía, bromeaba, sus ojos brillaban con una luz que no era natural. Parecía 10 años más joven. Magdalena me preparó un té especial, dijo, acariciando el hombro de ella con una devoción que me dio náuseas. Ella solo sonrió, pero sus ojos se clavaron en mí, como si supiera que yo había visto todo. Fue una semana después cuando empecé a notar que algo andaba mal en mi cuarto. Mis cosas se movían solas. Un peine desapareció. Un suéter que siempre usaba ya no estaba en el armario. Y luego, una noche, mientras revisaba debajo de la cama en busca de un zapato perdido, mis dedos tocaron algo que no debía estar allí. Era un muñeco. Un muñeco de trapo,
grotescamente hecho, con botones por ojos y una boca cosida con hilo rojo. Llevaba puesto un pedazo de tela que reconocí al instante, que era del vestido que había usado el día que Magdalena llegó. Pero lo peor no era eso. Lo peor era el mechón de cabello atado alrededor de su cuello. Era mío. El muñeco tembló entre mis manos como si tuviera vida propia. El hilo rojo que le rodeaba el cuello estaba apretado, estrangulándolo, y el mechón de mi cabello olía a hierbas quemadas. Lo arrojé al suelo con un grito ahogado, pero antes de que pudiera reaccionar, escuché unos pasos acercándose por el pasillo. Magdalena. Corrí hacia la cama y me cubrí con las cobijas justo cuando la puerta se abría lentamente. A través de mis pestañas entrecerradas, la vi parada en el umbral, su silueta recortada contra la luz del pasillo. No se movió. No dijo nada. Solo respiró hondo, como si estuviera oliendo el aire. ¿Tienes frío, hijastra?, preguntó al fin, con esa voz melosa que me helaba la sangre. No respondí. Mi corazón latía tan fuerte que temía que ella la escuchara. Magdalena avanzó hacia mí, sus pies descalzos no hacían ruido contra las tablas del suelo. Se detuvo al lado de mi cama y, durante un instante que se sintió eterno, creí que iba a tocarme. Pero en lugar de eso, se inclinó y recogió algo del suelo. El muñeco. Los niños no deberían jugar con cosas que no entienden, susurró, metiéndolo en los pliegues de su vestido. Antes de salir, volvió la cabeza y me miró fijamente. «¿Duerme bien?» La puerta se cerró tras ella, pero yo sabía que no se había ido. La sentía al otro lado, esperando, escuchando. Al día siguiente, mi padre amaneció aún más cambiado. Sus ojos, antes grises y apagados, ahora brillaban con un color dorado antinatural. Su piel, siempre curtida por el sol, parecía más tersa, casi juvenil. Pero había algo más, algo que me hizo retroceder cuando me abrazó. Olía a tierra mojada, a raíces recién arrancadas, a algo que había estado bajo tierra demasiado tiempo. «¿Qué te pasa, niña?», preguntó al notar mi expresión. «Nada, papá. Solo que, te ves diferente». «Es el té de Magdalena», respondió, orgulloso. «Me lo prepara todas las noches. Dice que tiene secretos de su familia». Esa tarde, mientras mi padre dormitaba en el sillón, me colé en la cocina. Las hierbas que Magdalena usaba estaban guardadas en un frasco de vidrio opaco, escondido en lo más alto del armario. Lo bajé con cuidado y destapé la tapa. El olor me golpeó de inmediato, dulce, empalagoso, como flores podridas mezcladas con algo metálico. Sangre. Entre las hojas secas, distinguí algo que no eran hierbas. Uñas. Pequeñas, curvadas, como de animal o de bebé. Casi dejó caer el frasco cuando escuché que Magdalena entraba por la puerta trasera. «¿Qué haces ahí, hijastra?», preguntó, y esta vez, su voz no era dulce. Esa noche no pude dormir. Sabía que Magdalena no era humana. Sabía que mi padre estaba bajo su control. Pero lo que más me aterraba era entender por qué. Entonces, recordé algo. Antes de que Magdalena llegara, mi padre había estado enfermo. Los médicos no encontraban explicación a su debilidad, a sus pesadillas, a su piel que se volvía gris. Hasta que un día, sin aviso, se levantó como si nada hubiera pasado. Conocía a alguien, había dicho, sonriendo por primera vez en meses. Alguien que me ayudó. Ahora lo entendía. Magdalena lo había curado, pero a cambio de algo. Y ese algo, temía, era yo. El aire olía a tormenta cuando decidí enfrentar a Magdalena. Mi padre había salido al pueblo, dejándome sola con ella por primera vez desde que encontré el muñeco. La encontré en el jardín trasero, arrodillada junto a la higuera, sus manos enterradas en la tierra negra hasta los codos. «Sé lo que eres», dije, tratando de que mi voz no temblara. Magdalena se volvió lentamente.
Su boca estaba manchada de algo rojo y espeso que no era pintura. «Así», respondió, limpiándose los labios con el dorso de la mano. «Entonces sabes que ya es demasiado tarde». Corrí hacia el árbol antes de que pudiera detenerme. Cavé como una loca, mis uñas rompiéndose contra las raíces, hasta que mis dedos tocaron algo frío y húmedo. Era un hueso. No un hueso de animal. Uno humano, pequeño, como de un niño. Y atado alrededor de él, un mechón de cabello rubio que reconocí al instante, era del retrato de mi madre, muerta al darme a luz. Magdalena se rió detrás de mí, una risa que sonaba a docenas de voces a la vez. «Tu padre no solo me pidió salud, hijastra. Me pidió un hijo varón. Y para eso, necesitaba reemplazarte». La luna estaba alta cuando me arrastraron al círculo de piedras que había detrás de la casa. Mi padre estaba allí, pero sus ojos ya no eran los suyos. Brillaban con el mismo oro sobrenatural que los de Magdalena. «Lo siento, hija», dijo, pero su voz sonaba ajena. «Un hombre necesita un heredero». Magdalena deslizó un cuchillo de obsidiana sobre mi muñeca. La sangre cayó sobre la tierra, y sentí como algo bajo nosotros despertaba. Fue entonces cuando entendí la verdad. Magdalena no era una bruja. Era algo mucho más antiguo. Algo que había estado aquí mucho antes de que esta tierra se llamara México. Algo que se alimentaba de pactos familiares, de hijos sacrificados por padres desesperados. El suelo tembló. Las raíces de la higuera se retorcieron como serpientes, arrastrándome hacia la tierra. Grité, pero mi voz se ahogó en un estruendo de risas que venían de todas direcciones. Fue en ese momento que recordé las palabras de mi abuela, años atrás. «Cuando la tierra te quiera devorar, devórale tú primero». Sin pensarlo, agarré el cuchillo de obsidiana que Magdalena había dejado caer y lo clavé en la raíz más gruesa. Un grito desgarrador llenó la noche. No era humano. No era de este mundo. La tierra se abrió bajo mis pies, y por un instante, vi lo que realmente había bajo la higuera. Docenas de cuerpos pequeños, todos con mi mismo rostro, en diferentes etapas de descomposición. Todos yo. Todas las veces que mi padre había hecho este pacto antes. Desperté en el hospital del pueblo. Me dijeron que me encontraron inconsciente en medio del bosque, cubierta de tierra y raíces, a kilómetros de casa. De nuestra casa nunca más se supo. Ni de mi padre. Ni de Magdalena. Pero a veces, en las noches de luna llena, siento un hormigueo en mis muñecas. Y cuando miro al espejo, por un segundo, mis ojos brillan con un destello dorado. Antes de que la higuera que ahora crece en mi jardín susurre mi nombre desde la ventana.